¿Sabes por qué los políglotas tienen la capacidad de aprender varias lenguas? Ellos no nacen con un gen del idioma que les da un talento natural lingüístico para dominar distintos idiomas. No, ellos encuentran la forma de disfrutar del proceso de aprendizaje y lo convierten en métodos eficientes que ejecutan sistemáticamente. Y tú también puedes hacerlo. ¿Alguna vez has conocido o escuchado de alguien que domina perfectamente o casi al 100% 3, 4, 5 y hasta más idiomas? ¿Cómo hacen estas personas? El secreto de ellos es disfrutar del proceso de aprendizaje, pero el disfrute no es suficiente. Ellos aplican tres principios útiles que también pueden ser muy útiles para ti. Te los comento. Uno, los políglotas usan métodos efectivos y sistemáticos, por ejemplo, flashcards o repeticiones espaciadas de palabras para aprender nuevo vocabulario, o usan aplicaciones de idiomas a diario. 2. Los políglotas crean un sistema en su aprendizaje. Una buena recomendación que ellos comparten es que tú planifiques por adelantado cuánto tiempo le vas a dedicar a aprender tu español a diario. Por ejemplo, puedes levantarte 15 minutos más temprano para repasar vocabulario o ver videos en español mientras desayunas o escuchar un podcast mientras conduces a tu trabajo o dedicarle 2 sesiones de 30 minutos cada semana a conversar con alguien en español. Si creas un sistema, no tendrás que buscar tiempo extra para dedicarle al español, porque ya va a formar parte de tu vida. Y 3. Los políglotas tienen paciencia. Ellos saben que no es posible dominar un idioma en 3 meses, pero que sí es posible ver un visible avance en su aprendizaje si estudian un poco cada día con un método que disfruten y que sea eficiente. Por cierto, si es tu primera vez en mi canal, te doy la bienvenida a Kaizen Spanish. Mi nombre es Norma y quiero ayudarte a aumentar tu confianza al hablar en español. Por favor, suscríbete a mi canal de Kaizen Spanish y también puedes visitar kaizenspanish.com, donde vas a encontrar recursos gratuitos para mejorar en tu dominio del español. Están especialmente diseñados para estudiantes de nivel intermedio y avanzado de español. Ahora voy a compartirte algunas recomendaciones prácticas que pueden ayudarte a crear ese sistema entretenido para que sigas avanzando en tu dominio del español. Habla desde el primer día. Si tu gran temor es cometer errores, equivocarte al hablar, relájate. Sal a hablar con nativos del español y usa frases simples. Utiliza una manera de hablar sencilla que te permita ir ganando confianza, pero sal de tu zona de confort. Permítete cometer errores porque vas a aprender de ellos al corregirlos. Te vas a sorprender de la cantidad de personas que están dispuestas a ayudarte de forma respetuosa y paciente. Debes estudiar primero gramática. Si lo disfrutas, ¿por qué no? Yo he tenido estudiantes de distintos tipos, desde los que han estudiado la gramática primero y luego se lanzan a hablar, los que han estudiado gramática por aplicaciones como Duolingo y han llegado con un buen nivel, hasta un estudiante que es una maravilla porque ella tiene trabajadores mexicanos, Karen, una gran amiga, por cierto, ahora, em, tiene trabajadores mexicanos, ha escuchado mucho español y ella no quería aprender gramática. Y la fluidez y la confianza que ella tiene al hablar es envidiable. Quisiera tenerla yo en inglés. ¿Comete errores? Sí, pero se corrige y es una mujer muy inteligente. Entonces, primero estudiar gramática, pues depende del estilo de cada estudiante y cómo estudiarlo también depende del estilo de cada estudiante. Por lo general, las personas mayores necesitan clases muy estructuradas. Muchos se apoyan también en aplicaciones, pero lo más importante
es que no solo te quedes en la gramática. Es importante que lo que aprendes lo apliques y lo apliques no solo de forma escrita, también de forma hablada. Que no se quede solo en tu cabeza y en tu conocimiento, que también salga de ti. Exprésate en español. Conéctate con un perfeccionista que te corrija. Alguien que tenga un buen nivel de español porque sea nativo o porque ha alcanzado ese nivel y que sea capaz de decirte cuáles son los errores que estás cometiendo, corregirte y explicarte. Debe ser alguien que no sea complaciente como para dejarte pasar errores, ni tampoco condescendiente como para subestimar tu capacidad de aprender. Por supuesto, tiene que ser alguien paciente, respetuoso y que domine el idioma. Una cosa importante, ser nativo no te capacita inmediatamente para enseñar un idioma. Yo, por ejemplo, soy periodista. Mi profesión es periodista. Por supuesto que domino el idioma español, pero realmente la parte de gramática avanzada no es lo mío. He estudiado bastante para explicar algunas cosas del español, pero si yo recomiendo sobre todo al inicio, cuando es tan importante sentar bases acerca de gramática, acerca de estructuras, eh, un profesor o profesional. Más adelante, a niveles intermedios, altos y avanzados, una persona como yo, humildemente con cierta cultura general, con diversidad de temas, te va a ampliar mucho tu vocabulario, va a ser capaz de corregir tu pronunciación, de retarte para que mejores tu fluidez, para pensar en español, pero también te va a brindar un abanico de temas interesantes que va a exponerte a un español que no necesariamente es el del día a día. Así que ten mucho cuidado con quién seleccionas para corregir tu español. Imita sonidos. Pon un programa de televisión o ve un video y repite lo que vas escuchando, porque la idea es que vayas desarrollando, entrenando tu aparato vocal para los sonidos del español y que vayas desarrollando facilidad para producir esos sonidos con naturalidad. Habla contigo mismo. Si eres una persona muy tímida o quizás todavía estás muy inseguro con tu español, dedícate a hablar contigo mismo mientras te duchas, mientras conduces, mientras haces las compras sin que te vean como un loco. Trata de ejercitar, de hablar en español porque vas a verte obligado a estructurar frases. Hazte preguntas, respóndetelas tú mismo. Es una forma de ir ganando confianza y de ir desarrollando la capacidad de pensar en español sin traducir desde tu idioma. Y tengo muchas otras recomendaciones. De hecho, he publicado como estrategias y planes dependiendo de la destreza que quieras desarrollar, fluidez o escucha. eh, no hay atajos, no hay fórmulas mágicas para dominar repentinamente un idioma nuevo o varios idiomas nuevos en el caso de la gente que aspira a ser políglota. Lo que sí hay es mucho trabajo por hacer. Eso es lo que hacen los políglotas. Hay herramientas, metodologías, sistemas, recursos, apps, plataformas, cursos. Pero todo eso requiere de consistencia, requiere de un sistema, requiere de disciplina, trabajo, paciencia. Conquistar pequeñas victorias a diario te hará progresar, te hará sentir más seguro, te va a motivar a continuar. Por eso he bautizado este canal Kaizen Spanish. Kaizen es una filosofía japonesa que te lleva a hacer pequeñas mejoras progresivas, a mantener la disciplina, a corregir lo que está fallando y a continuar. Es una manera mucho más consistente de avanzar en un proyecto, en este caso el aprendizaje de español, que querer todo con fórmulas mágicas. Si quieres que te acompañe en este camino del aprendizaje del español, del aprendizaje honesto,
sistemático, disciplinado, progresivo, no mágico ni milagroso, suscríbete a este canal, kaizenspanish.com. Nos vemos en la siguiente video lección. Chao.